Bueno, después de un tiempo volvemos a encontrarnos, aunque sea virtualmente, a través de este video. Ahí, como ven en la imagen, están nombradas las tres funciones que estuvimos repasando en estos primeros ejercicios de la guía número 1. La función lineal, cuadrática y polinómica. Las tres están escritas en forma polinómica. Sabemos que se pueden escribir en forma factorizada también. La cuadrática además se puede escribir en forma canónica. Pero lo importante es bueno que hayamos revisado todas estas funciones porque para la función que viene vamos a necesitar justamente de estas funciones que estuvimos revisando previamente, además de los conceptos de dominio, conjunto imagen, conjunto de positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, raíces, intersección con el eje de ordenadas. Es decir, todas esas definiciones que ya estaban al principio de la guía y que la profesora Gandolfi subió unos videos, un video recordándolo. Bueno, lo vamos a tener que usar a partir de ahora en el resto de esta guía y del resto de la materia en general. La próxima función que vamos a trabajar es la que llamamos función racional. Una función racional es básicamente un cociente de polinomios, es decir que vamos a tener una función f de a en b, es decir de un dominio en un codominio, tal que f de x es igual a un polinomio a de x dividido un polinomio b de x, en donde ese polinomio b de x tendrá que ser distinto de 0, porque al ser una división sabemos que el denominador no puede ser 0 en ningún momento. Por lo tanto, esa ya es una condición que tenemos que tener en cuenta al desarrollar este tipo de funciones. A de x puede ser cualquier polinomio de cualquier grado, lo mismo que b de x, pero recordando siempre que ese denominador no podrá ser nunca igual a 0. Siempre tiene que ser distinto de 0. Dentro de la función racional vamos a empezar con un caso particular que es la que se conoce como función homográfica, que tiene la característica de ser un cociente de dos funciones lineales. Es decir, que nuestra función f de x será ax más b sobre cx más d. Es decir, dos funciones lineales que se están dividiendo. Por lo tanto, cada vez que tengamos un cociente de dos funciones lineales, que son polinomios, por lo tanto es una función racional, en particular vamos a decir que es una función homográfica. Entonces, para entender un poco mejor esta función homográfica, vamos a desarrollar el ejemplo que aparece en la página 9, en donde tenemos un rectángulo que nos dicen que tiene un área de 1 metro cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que sus dimensiones, la base y la altura, multiplicadas entre sí, deberán siempre darnos 1 metro cuadrado. Esto quiere decir que variando la base, variará la altura, o variando la altura, variará la base, de forma tal que siempre el resultado que obtengamos sea de 1 metro cuadrado. Por lo tanto, sabemos que base por altura deberá ser siempre igual a 1 metro cuadrado. Quiere decir que a distintos valores de la base vamos a ir obteniendo distintos valores de altura que me permitan justamente llegar a 1 metro cuadrado. Por ejemplo, si la base mide 1/4, la altura deberá ser igual a 4 para que justamente el resultado sea 1. Si la base midiese 1/2, la altura debería medir 2 para que justamente el resultado que obtengamos siga siendo 1.
Algo similar pasaría si la base vale 1, la altura también va a valer 1, de forma tal que el producto me vuelva a dar 1. Y de la misma manera, si la base valiese 2, la altura debería valer 1/2 para que valiera 1, o si la base valiera 4, la altura debería ser de 1/4 para que la multiplicación me diese justamente 1. Entonces, a partir de esos valores que calculamos, se forma una tabla aproximadamente como la que estamos viendo. Por supuesto, la base puede tomar otros valores. Nunca va a ser igual a 0, obviamente, porque si fuese igual a 0, no tendríamos base y por lo tanto el producto nunca podría valer 1. Tampoco la altura va a poder ser igual a 0. Eso va a generar un gráfico bastante particular. Si observamos, estos son algunos de los valores que aparecen en la tabla. En la tabla incluso están puestos al revés, la altura en la primera columna y la base en la segunda, pero como es una multiplicación es indistinto cómo los tomemos. Quise además usar un ejemplo diferente para que ustedes puedan completar el de la guía sin problemas. Bueno, vamos a graficar estos valores que obtuvimos. Entonces, trazamos nuestros ejes. El eje de abscisas va a corresponder a la base, en nuestro caso. El eje de ordenadas va a corresponder a la altura, es decir que B será nuestro eje de abscisas y H será nuestro eje de ordenadas. En estos ejes tenemos valores entre mayores que 0 y hasta 4, y después tenemos partes de lo mismo. Es decir que ahí tendríamos el 1, tendríamos el 2, tendríamos el 4, en la mitad tendríamos el 1/2 y en la mitad de la mitad tendríamos el 1/4. Y lo mismo hacemos justamente en el eje de ordenadas, en donde nuevamente tenemos el 1, el 2, el 4, en la mitad tendremos el 1/2 y en la mitad de la mitad tendremos el 1/4. Según lo que nos está diciendo la tabla, el 1/4 se relaciona con el 4, o sea, el 1/4 de la base se relaciona con el 4 de la altura. Por lo tanto, este 1/4 de la base se va a relacionar con el 4 de la altura, y ahí vamos a tener entonces un punto de nuestra gráfica, de nuestra función. El 1/2 se relaciona con el 2, y de esta forma entonces vamos a ir colocando todos los puntos que tiene nuestra tabla. Bien, entonces tenemos graficados así todos los puntos. Como habíamos visto en la tabla, la base no puede valer 0, por lo tanto en ningún momento la gráfica va a cortar al eje H. La altura tampoco puede valer 0, por lo tanto tampoco se va a cortar el eje de abscisas, el eje B. Más o menos el gráfico aproximadamente va a tener esta forma. Bien, y lo que va a ir sucediendo es que a medida que aumentemos el tamaño de la base, el valor de la altura va a ser cada vez menor. Por lo tanto, este gráfico se va a ir acercando al eje de abscisas. Lo mismo va a suceder cuando tomemos valores de B casi cercanos al 0, lo que me va a dar valores de altura muy grandes, lo que significa que cada vez me voy a acercar más al eje de ordenadas. Pero en ningún caso va a cortar ni el eje de abscisas ni el eje de ordenadas. Bien, como vemos entonces, a medida que aumenta la base, disminuye la altura y lo hacen de manera proporcional. Por lo tanto, vamos a decir que tanto la base y la altura tienen una relación inversamente proporcional. Lo que significa es que se puede obtener una constante de proporcionalidad inversa en este caso, que va a ser particularmente el producto de la base y la altura, es decir, la superficie que teníamos como ejemplo original.
Es decir, que en todos los casos la base por la altura va a ser igual a 1. Y este valor 1 es la constante de proporcionalidad inversa. Este tipo de funciones siempre tienen constante de proporcionalidad inversa, particularmente esta, la función homográfica. Entonces, la función de proporcionalidad inversa va a estar dada por una fórmula como la siguiente, que es un caso particular de función homográfica, ya que tenemos un polinomio de grado 0 y un polinomio de grado 1, es decir que esta es una constante, por lo tanto es una lineal, x es también de grado 1, por lo tanto es una lineal. Esto implica que es una función homográfica. En este caso particular decimos que es una función de proporcionalidad inversa, que es un caso particular de la función homográfica. Recordando que este valor k va a ser un número real que además tiene que ser distinto de 0, porque si no, no tendríamos función, me daría todo 0 en todos los casos. Bien, entonces tomemos un ejemplo de una función inversamente proporcional, por ejemplo, como la que está ahí en el ejemplo, f de x igual a x. Muy bien. Lo primero que dijimos entonces es que el denominador de cualquier función racional tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de mi función va a ser x distinto de 0. Es decir, el dominio de f va a ser los reales menos el 0. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos la posibilidad de encontrar las raíces. Las raíces sabemos que implican que la función sea igual a 0. O sea, f de x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 1 sobre x tiene que ser igual a 0. Este cociente nunca me va a dar 0. Porque si yo despejo la x, me va a quedar que 1 es igual a 0. Y por lo tanto, esto es algo falso. Quiere decir que, al ser falso, lo que obtenemos no se va a dar nunca esta situación. Quiere decir que las raíces va a ser un conjunto vacío. Bien, también podemos calcular lo que sería el intervalo de positividad, es decir, los valores para los cuales f de x es mayor que 0, o sea, 1 sobre x mayor que 0. ¿Qué sucede? Es una división. Para que una división sea mayor que 0, los dos elementos tienen que tener el mismo signo. Como el numerador es mayor que 0, no queda otra opción más que x también sea mayor que 0. O sea que se tiene que dar que 1 sea mayor que 0 y x sea mayor que 0, o que 1 sea menor que 0, lo cual es falso, y que x sea menor que 0. Esto no se va a dar nunca, porque 1 nunca puede ser menor que 0, por lo tanto, la única opción que me queda es que x sea mayor que 0. Por lo tanto, el conjunto de positividad va a ser el intervalo que va de 0 a más infinito. De la misma manera, podemos calcular el intervalo de negatividad, es decir, que f de x sea menor que 0, o sea, 1 sobre x menor que 0. En el caso de nuevo de la división, para que sea menor que 0, o sea, negativa, los valores tienen que tener distinto signo. O sea que 1 tiene que ser mayor que 0 y x menor que 0, o 1 menor que 0 y x mayor que 0. 1 dijimos que nunca va a ser menor que 0, por lo tanto esto va a ser vacío. La única condición que me queda acá es que x sea un número negativo. Por lo tanto, el intervalo de negatividad va a ser el que va a ir de menos infinito hasta 0. Entonces, resumiendo, nuestra función va a tener un dominio que va a ser reales menos el 0.
Esto significa que x no va a tomar nunca el valor 0, por lo tanto nuestra función nunca va a cortar el eje de ordenadas, no va a tener ordenada el origen. Las raíces me dieron un conjunto vacío, por lo tanto tampoco va a cortar el eje de abscisas. Esto es exactamente igual al ejemplo que hicimos antes. Lo que se agrega es que todos los valores de x que sean positivos van a obtener un resultado positivo y todos los valores de x que sean negativos van a obtener un resultado negativo. Siguiendo un poco la línea de lo que dibujamos antes, el gráfico debería ser aproximadamente de esta forma. Este gráfico se conoce como hipérbola y es el gráfico que vamos a obtener en este tipo de funciones como la de proporcionalidad inversa o las funciones homográficas en general. Estos dos ejes, además, funcionan en este tipo de funciones homográficas como lo que se llaman asíntotas. Las asíntotas son rectas, una horizontal en este caso y una vertical, a las cuales mi función se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Es decir que la asíntota horizontal, mi función se va a acercar hasta este eje, tanto en el sentido yendo al menos infinito como yendo hacia el más infinito, se va a acercar completamente a este eje, pero en ningún caso lo va a cortar. Y lo mismo va a pasar en el caso del eje vertical. Mi función, por más que yo me acerque al 0 de x, nunca voy a estar allí. Por lo tanto, esta función se va a acercar al eje de ordenadas en este caso, pero nunca lo va a tocar. Ni en el sentido hacia el más infinito, ni en el sentido hacia el menos infinito. Por lo tanto, estos serán asíntotas de la función. Una función homográfica siempre tiene dos asíntotas, una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Entonces, decimos que vamos a tener una asíntota horizontal cuando el módulo de x aumente y entonces para ese aumento de el módulo de x, f de x va a ir acercándose, va a tender a un valor k. Es decir, se va a acercar a una recta k. Por lo tanto, decimos que la asíntota horizontal va a estar en y igual a k. Y para definir la asíntota vertical, lo que vemos es, en este caso, es una recta vertical en donde ese valor k, que vamos a usar como asíntota vertical, o sea, nuestra asíntota vertical va a ser x igual a k, en donde ese valor k no pertenece al dominio de la función. Es una restricción del dominio de mi función. Por eso en este caso, en el gráfico que acabamos de hacer, la restricción del dominio era 0, por lo tanto, la asíntota vertical de esta función va a estar en x igual 0. Y en el caso de la asíntota horizontal, a medida que x toma valores infinitamente positivos o infinitamente negativos, la función en este caso se está acercando a 0. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal va a estar en y igual a 0. De esa manera definimos dos elementos o dos asíntotas que tiene este tipo de funciones. Bien, con esto terminamos por el momento con esta parte de explicación. Van a completar la parte teórica que corresponde y después en la explicación, cuando suba el video, les voy a indicar qué ejercicios son los que tienen que hacer y después les indicaré la tarea que tienen que entregar.